Bienvenidos al capítulo 3 de Love Like Fire. Soy Jonathan Moreno y me acompañan Alejandra, me acompaña Gabriel, Edwin y Jorge. Si ya nos has escuchado antes, ya sabes quiénes somos. Si es la primera vez que nos escuchas y quieres saber un poco más de nosotros, te invito a que visites nuestra web movimientolovelikefire.com. Adicional a esto, te recordamos que en nuestra página encontrarás información para que sigamos llevando amor sobre cualquier pretexto a esas personas que lo necesitan. Yo no sé ustedes qué piensan, pero las crisis siempre nos van a poner a prueba. Siempre sacan lo mejor y sacan lo peor de nosotros. Nos van a llevar al límite, es inevitable, pero ese límite es precisamente donde nos conocemos mejor nosotros mismos. Por eso son también grandes oportunidades de cambio. Tienen un potencial inigualable como cualquier otro para provocar transformaciones. Pero entonces, cuando aparecen estas situaciones que generan cambios, ¿ustedes qué creen? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos lograr un enfoque correcto en medio de la situación? ¿Cómo podemos generar algo positivo de todo esto? ¿Cómo logro que esto efectivamente me lleve a una mejor versión de mí? Bueno, pero para empezar entonces a hablar del tema, personalmente creo que una de las formas más efectivas que tenemos para aprender es a través de las experiencias. Regularmente de mis propias experiencias, lo que me pasa a mí y lo que puedo sacar de ellas, pero en el mejor de los casos de las experiencias de otros, cuando veo y aprendo de los errores y de los aciertos de alguien más. Sobre este tema hay dos ramas y dos términos que se han vuelto muy populares en la actualidad, y esos son el coaching y el mentoring. Coaching y mentoring, yo he escuchado esos dos conceptos antes, pero no tengo muy claro si ambos conceptos significan lo mismo o significan cosas diferentes. Bueno, Gabriel, qué bueno que preguntas. Realmente hay una diferencia, y esa diferencia se enfoca en que el coaching es una metodología más enfocada a ámbitos profesionales y en resultados más específicos. O sea, ganar actitudes o ganar cualidades en algo que hace parte de tu día a día laboral, y a través de eso poder conseguir alguna meta que te estás proponiendo. Y el mentoring va más enfocado al desarrollo personal tuyo como ser humano. Y yo creo que las dos metodologías han probado ser útiles. Yo creo que esa no es la pregunta que nos vamos a plantear. El tema es que son útiles siempre y cuando tú sepas escoger un mentor, siempre y cuando tú sepas a dónde mirar. Y para esto entonces necesitarías un coach con una experiencia necesaria y capaz de fortalecerte donde tú eres débil. Bueno, yo no sé ustedes, pero personalmente me encuentro a veces un poco pretenciosa esta postura de un mentor. ¿Y por qué pretenciosa? Porque si tú miras, el mentor por definición debe ser una persona que es fuerte casi en todo. Yo sin duda creo que existen personas admirables. Los he conocido, me ha tocado relacionarme con algunos y son personas que tienen mucho para aportar. Pero ¿ustedes creen que realmente existe alguno sin debilidades? ¿Ustedes creen que existe alguno con una experiencia suficiente para atender y entender cada perspectiva de cada ser humano? ¿Ustedes creen que existe alguno que se haya probado a sí mismo a través de las dificultades y haya resultado exitoso desde todo punto de vista? Pues yo creo que sí existe, ha existido desde siempre y se llama Jesús. Creo que las relaciones personales hoy no se les da la importancia que merecen en esto de la mentoría, y realmente pienso que tienen mucho que aportar. Una conversación sincera donde no temo exponer mis debilidades generalmente suele ser una gran fuente de perspectivas diferentes, que al final será nueva información para encontrar nuevas soluciones. Pero ¿con quién puedo tener una relación de este tipo? Yo personalmente tengo una frase que he escuchado en este mundo de la mentoría y que me gusta mucho, y es que la mejor forma de ser mejor es rodearme de gente mejor que yo. En la vida nos encontramos con muchas personas mejores que nosotros en diferentes aspectos, así como nosotros en algunos aspectos seremos mejores que alguien más. Pero hablemos precisamente de esas experiencias. Hola Jonathan, hay una experiencia, es una experiencia en el ámbito laboral. Fue con un jefe que tuve, no fue una relación muy larga, ya que fue mi jefe, no sé, tal vez 3 meses.
porque luego cambié de trabajo, pero esos 3 meses fueron suficientes para enseñarme una lección para toda la vida. Jaime se llamaba, recuerdo. Él es un empresario en la ciudad de Medellín y yo era un joven ingeniero recién egresado. Tal vez, no quiero decir que era mediocre porque suena un poco mal, muy mal. Era más bien un poco relajado en mi trabajo, hacía mi trabajo, pero solo lo que me pedían y no daba pues como esa milla extra que a veces es muy bueno dar. Una tarde estaba sentado con él y me tiró pues una frase que me marcó pues para toda la vida, por así decirlo, y me cambió un poco la mentalidad. Él me dijo, si queremos ser una empresa exitosa, debemos ser profesionales. Y yo, ok, profesionales, pero ¿a qué te referís cuando decís profesionales? Dijo, pues sí, profesionales. Pues no me refiero a una carrera profesional porque pues una carrera profesional la tiene cualquier mechudo, ¿cierto? Debemos ser profesionales en todos los aspectos de nuestra vida, ser excelentes en todo lo que hacemos, dar esa milla extra en nuestro trabajo, ser responsables con nuestros clientes y finalmente lo que más me marcó fue la palabra debemos ser íntegros. Luego de esa conversación creo que mi perspectiva a nivel laboral cambió y creo que le agradezco esa conversación pues para toda la vida. Edwin, me parece muy interesante lo que dices y saludando a todos los que nos están escuchando también el día de hoy. Y bueno, y en mi experiencia personal y con la pregunta que Jonathan inicia este podcast, en mi caso yo creo que fue un ejercicio más de coaching grupal o de coaching de equipos. ¿Qué quiero decir? Cuando yo me fui a vivir a la ciudad de Cali, la ciudad en la que estudié mi carrera profesional, yo llegué a una iglesia con un grupo de jóvenes muy activo. Y ese grupo de jóvenes muy activo tanto en todas las actividades de la iglesia, pero también en actividades sociales y de carácter espiritual. Al involucrarme con ellos, al pasar tiempo con ellos, al vivir experiencias con ellos, pasó lo que el coaching se supone que tenga que causar en las personas, un proceso de transformación. Yo me di cuenta que la vida cristiana, o por lo menos en mi experiencia personal, era algo que podía sacar simplemente de mi relación cada vez que iba a la iglesia, sino que se podía convertir en un estilo de vida. Y me gustó mucho la experiencia porque me ayudó a crecer en muchos aspectos y a desarrollar muchas habilidades individuales. Y el coaching se trata de eso, ¿no? Es un proceso que te ayuda a potencializar algunas actitudes personales, generando una transformación que te lleve a un mejor estado. O sea que yo creo que el coaching en mi caso, más que haber sido una experiencia tal vez uno a uno, como en muchos casos sucede, fue una experiencia de equipos o de grupos de trabajo. Y también la valoré muchísimo. Creo que tuvo un efecto significativo en mi vida y lo agradezco mucho. De pronto nunca se los he dicho a ellos, a las personas con las que tuve la oportunidad de tener esta transformación. Es algo por lo que realmente estoy muy agradecido y este proceso de transformación realmente lo valoro mucho hoy en mi vida. Yo creo que muchas veces hemos sobrevalorado lo que significa el coaching y muchas veces hemos pensado que tal vez es una tendencia, no sé, muy, muy moderna o cosas así. Pero sí, sin duda yo creo que en algún momento de nuestra vida todos necesitamos esa otra persona, ese otro grupo, como en el caso de Gabriel, en el que podamos conseguir cierto apoyo o que nos digan las cosas como deben ser y nos den un consejo sincero, pues transparente y que sea valioso. En mi caso también fue un aspecto profesional. Hace muchos años tenía por supuesto el plan de luego terminar la universidad ir a estudiar al exterior, realizar un máster como tal y luego empecé la vida laboral, por supuesto, en Colombia y tú sabes que uno cuando entra en la rutina de alguna manera y va ascendiendo en su escalera profesional, de alguna manera comienza a sentir cierta estabilidad en su vida y pone unos cimientos muy claros para construir sobre eso, ¿no? Pero llegó un momento en mi carrera en el que dije, no, esto no es lo que quería, yo tengo sueños y quiero cumplirlos, que precisamente era el tema del máster. Y recuerdo que me tocó una jefa bastante interesante porque es de esa jefe que normalmente cuando tú quieres ir a la empresa siempre intentan persuadirte a que no te vayas, por lo mucho que le cuesta a la empresa todo el tema de aprendizaje, nuevamente, de conseguir una persona nueva. Por el contrario, esta jefa me dijo, vete. Literal, vete, estás joven, no tienes que aplazar decisiones, antes que consigas más responsabilidades, hazlo ahora y que seguramente será lo mejor para ti. Y le contaba precisamente mis planes, no me quería ir a estudiar fuera, me encantaría irme a estudiar a este país o a este otro país,
Ya después cuando era el plan más directo, pues le comenté el tema de venir a España, etcétera, etcétera. Me dijo, vete. Y recuerdo que me dijo algo como, el mundo es demasiado grande como para vivirlo toda la vida en el mismo lugar. Y eso, por supuesto, decía, caramba, sí, sin duda, esta es una oportunidad que hay que aprovechar, que seguramente Dios me puso en el camino y ¿por qué tendría que decirle que no? Y resalto esta frase final con la que recuerdo en las últimas conversaciones con ella me mencionó. Me dijo, yo sé que te preocupa el futuro y a todos nos preocupa el futuro de alguna manera, pero la mejor manera de predecir el futuro o de vivirlo es crearlo. Entonces, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y sin duda eso me dio el empujón que necesitaba, por supuesto confiando en Dios, a que si quería un futuro haciendo otras cosas, viviendo otras experiencias, viviendo en otro país, nada mejor que tomar la decisión y decidir crearlo. Así que, sin duda, esa persona marcó mi vida. Todavía la tengo como a esos mentores que necesitas en algún momento llamar cuando tienes que tomar alguna decisión importante de manera profesional. Y sin duda que puedo decir que el Señor también habla a través de esas personas y creo que eso es el valor de tener un coach personal. A mí me pasó cuando recién acababa de salir de la universidad. Entré a mi primer trabajo. En mi primer trabajo entré con una mentalidad que le digo yo muy millennial, porque pensé que por el esfuerzo que había hecho ya en la universidad, por el hecho de estar en la empresa en la que estaba entrando, me merecía el hecho de estar ahí, se me debía tomar en cuenta para cosas en las que yo quisiera estar. La vida laboral real es diferente, te das cuenta de que tienes que cumplir un proceso. Yo no era capaz de entender ese proceso. También tuve un jefe en ese momento que un día me llamó a su escritorio y me dijo, Jonathan, necesito hablar contigo, quiero que conversemos de algo. Y me empezó a decir precisamente que debía aprender a disfrutarme ese proceso, que en la vida iba a estar en un constante proceso de aprendizaje, en un constante proceso de cambio, y si no aprendía a disfrutar ese proceso, pues entonces iba a pasar un mal rato seguro muy seguido. Esto nos deja entender que realmente hay muchas personas que nos han ayudado y probablemente aparecerán muchas más que nos van a ayudar. Y ese consejo, aunque imperfecto, es bueno, pero existe uno mejor y lo habíamos mencionado al inicio de este podcast. Pero bueno, todo esto de la mentoría suena muy bien, pero en tu vida práctica, ¿dónde lo has necesitado y qué características son importantes? ¿Para qué es una buena pregunta? Normalmente uno trata en la vida de justificar las cosas después que las haces, ¿no? Pero en mi caso creo que la utilidad de un mentor, por supuesto, va literalmente o estrechamente relacionada sobre cómo puedo minimizar mi error o una mala toma de decisión. Entonces, consulto a un mentor cuando tengo que tomar una decisión y en este caso, pues, escucho, por supuesto, su consejo, que tiene mucha más experiencia y que seguramente va a ser beneficioso para mí. 1 y 2, es que un mentor siempre es importante en la medida que te diga la verdad. Y la verdad muchas veces duele, pero a veces es necesario el golpe de la realidad. Y no encerrarme en mi propia burbuja en el que yo tengo las respuestas, en el que yo creo que debo hacer esto, etcétera, etcétera, sino escuchar una voz externa por fuera que pueda ver la foto completa y pueda decirme, mira, estás haciendo algo bueno, pero si sigues por ese camino, creo que tal vez las cosas no van a salir de la mejor manera. Entonces, creo que esas dos características hacen útil la figura de un mentor, al menos en mi vida. A mí me parece que un mentor pues, nos puede dar una asesoría, una orientación en algún tema específico y debe ser una persona que primero pues, tenga experiencia y que sea confiable y que sea respetable. Yo digo que un mentor no puede ser tampoco pues, cualquier aparecido, cualquier persona. Debe ser alguien en la que nosotros tengamos confianza y alguien a quien admiremos. Para mí la experiencia es fundamental. La experiencia, sin lugar a dudas, es la que le da argumentos a esa persona que va a ser mi mentor. Pero también la confianza, porque en estas situaciones se trata de abrirse en una conversación sincera y muchas veces una conversación sincera implica que voy a poner en esa conversación mis debilidades. Y la confianza se vuelve importante porque debe ser una persona que yo sé que no va a hacer un mal uso de esas debilidades. Por el contrario, lo que va a hacer es darme nueva información y me va a hacer capaz de tomar mejores decisiones. Hay una frase que un día escuché y era en una conversación que estaba relacionada con el tema del coaching
Y la persona que la decía mencionaba lo siguiente: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Yo creo que básicamente me está diciendo que el coaching me ayuda a desarrollar este tipo de habilidades que me van a ayudar a ir por la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo entro en un momento de crisis, cuando entro, por ejemplo, en un problema laboral, cuando entro, por ejemplo, en un problema social, en un problema personal, y por un buen proceso de entendimiento y de aprendizaje de las herramientas que el coaching me está dando, entonces ya cuando pase por situaciones de la vida que van a ser complicadas, yo voy a tener mejores herramientas para lidiar con esa situación. Entonces, si partimos bajo la tesis de que Jesús es el mejor mentor, tenemos que entrar a ver por qué es un mejor mentor. Y quisiera que habláramos precisamente de eso. Bueno, Jonathan, y antes de contestarte lo que yo pienso al respecto, yo no sé qué piensen ustedes, pero yo tengo esta idea en mi mente. Tenemos mentores, queramos o no queramos. De una u otra forma hay personas a las que estamos, no sé, tratando de obtener sabiduría de vida de parte de ellos o tratando de obtener algunos recursos para vivir la vida. ¿Eso a ustedes les parece que tiene sentido, no? Yo creo que sí. De hecho, normalmente un mentor se conoce en el sentido de que es una persona que tiene cierto expertise en determinado tema y es donde nosotros encontramos valor en escuchar un consejo de esa persona. Pero tenemos mentores desde muy pequeño, desde el momento en el que nuestra mamá nos dice no toques el fuego porque pues eso te puede hacer daño. Al mismo tiempo, cuando nuestro papá nos decía si estudias y pasas los exámenes serás seguramente un buen profesional, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos son los primeros mentores que nos marcan de alguna manera. Al principio de nuestra vida sumaban a nuestros abuelos que siempre nos daban esos sabios consejos cuando compartíamos con ellos un domingo y que eran consejos a que podíamos aplicar a cualquier momento de nuestra vida. Entonces con respecto a tu pregunta, Gabo, total, yo creo que son totalmente importantes y con relevancia ayer, hoy y siempre. La mentoría siempre va a estar ahí. Como decía Jorge, siempre está en varios aspectos de la vida. El tema es si la reconocemos o no, pero siempre está. Yo quería mencionar eso básicamente porque la definición de mentor va por el lado de se refiere a quien actúa como guía o consejero de otra persona. Yo creo que escojámoslo o no lo escojamos, igual estamos pasando por procesos de mentoría todo el tiempo. Entonces con eso quiero empezar a hablar de lo que yo creo, porque Jesús es un excelente mentor, y es que si yo no escojo mis mentores me terminarán escogiendo a mí. Yo creo fielmente en esa frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es porque básicamente las personas con las que interactuamos terminan haciendo un proceso de mentoría en nosotros y nosotros en ellos. ¿Por qué Jesús es para mí un buen mentor y por qué para mí sería un ejemplo de mentoría que valdría la pena seguir? Yo creo que una de las cualidades que más me llama la atención es su capacidad de transformación. Y yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Jesús tuvo la oportunidad no solo de venir al mundo y transformar a su círculo de personas más allegado, sino que transformó a toda la humanidad después de que Él existió. Tanto así que hay un versículo que me gusta mucho que está en 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El proceso de mentoría o la vida de Jesús yo la veo desde dos perspectivas y que vale la pena hacer la diferencia porque son distintas. Jesús no solamente fue un mentor, pero también fue un educador. ¿Fue un educador para quién? Para todas las personas que se sentaban a escucharlo hablar, para todas las personas que leemos en este momento sus palabras, pero fue un coach, o en el caso de un mentor yo creo que mucho más cercano, o por lo menos yo soy capaz de ver ese ejemplo mucho más real en la vida de los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos antes de que conocieran a Jesús? ¿Y quiénes eran los discípulos después de que conocieran a Jesús? Eran hombres pescadores sencillos, humildes, de familias humildes, que no tenían educación y después de conocer a Jesús se podían enfrentar tú a tú con las personas más educadas de su tiempo. Y las personas que los escuchaban reconocían en ellos una sabiduría, y no solamente en términos de conocimientos, sino en la forma en la que se relacionaban, la forma en la que hablaban, la forma en la que compartían, la forma en la que discernían,
¿Y de dónde salió ese proceso de transformación? Pues salió de su día a día con Jesús. ¿Sabes? Si yo estoy buscando un coach que me ayude a cambiar y a adquirir nuevas actitudes y a adquirir nuevos talentos y nuevas formas de ver la vida, pues yo vuelvo a la idea original que estaba tratando de conversar con ustedes, y es, pues qué bueno si soy yo conscientemente el que escojo mis mentores y no que la vida los escoja por mí. ¿Y por qué escogería yo Jesús? Porque Jesús tiene eso que yo buscaría en un mentor, una capacidad de transformación y de potencialización. Y ya que estás hablando de Jesús, Gabriel, pues a mí también me parece importante hablar de que Él vino acá a la tierra, vivió y tiene experiencia de sobra para ser el mentor que estamos buscando. ¿Por qué? Él fue probado también en dificultades, Él fue probado en angustias, Él pasó por tentaciones, ¿sí? Y no hay nada que por lo que nosotros podamos pasar que Él no vaya a entender por experiencia propia. Entonces, allí estamos hablando de empatía, ¿sí? Logramos una conexión y finalmente esa conexión logra transformar nuestras vidas. Y yo quiero compartirles un versículo que encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Edwin, teniendo en cuenta que lo que estás diciendo es importantísimo, porque, por ejemplo, ahorita, terminando mi curso de gerencia de proyectos, todas las clases terminamos hablando de lo mismo, la empatía y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, y no estoy hablando simplemente de nuestras relaciones con las personas más cercanas, sino con todo el mundo, terminan siendo activos aún más importantes para triunfar en el mundo que los mismos conocimientos técnicos. Entonces, eso de la empatía y eso de esas cosas que Jesús nos enseña a nivel de mentoría, esos son activos supremamente valorados, no solamente en las relaciones humanas, sino también en las relaciones corporativas. Ustedes han mencionado unas características interesantes que puede tener todo mentor, ¿no? Bueno, yo quiero mencionar una en particular que, si bien no es algo que todos los mentores tienen, en este caso Jesús sí, es algo que lo hace diferente, creería yo, de todos los demás. Un mentor normalmente tú lo escoges por el valor, como decía ahorita, que te puede aportar, y dejas tal vez emociones a un lado, ¿no? En el sentido de que, no, yo lo escojo porque este mentor me puede enseñar mucho y él tiene un cariño especial hacia mí. No, normalmente así no funciona el mundo, simplemente te aprovechas de lo que puedas aprender de otra persona. Pero con Jesús tiene una característica que creo que es la característica suprema, y en este caso es el amor. No hay nadie más que quiera darte un buen consejo como lo haría Jesús, como Jesús muere por dártelo. Qué mejor que él que quiera compartir contigo un consejo no solo para el momento, sino para la vida, y que puedas de alguna manera sacarle provecho y que funcione en tu vida y traiga los mejores beneficios. Entonces, de hecho hay un versículo que creo que encaja perfectamente en esto que estamos hablando, y con esta característica del amor. En el libro de Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí es interesante porque cuando normalmente nos acercamos, no sé, en el mundo profesional y buscamos un mentor, yo recuerdo que lo hice y le dije a una persona que fue un ex jefe mío, que por supuesto admiro un montón, y le dije: oye, tú sabes que yo te he admirado y la verdad que me has parecido un jefe increíble, y en este caso solo quiero contar contigo para contarte un poco mi trayectoria profesional y poder escucharte tu consejo, por supuesto, cuando tenga que tomar algún tipo de decisión. Su respuesta fue: por supuesto, cuenta conmigo, pero hasta ahí. Pero Jesús nos dice que Él va más allá. O sea, el amor es primero de Él hacia nosotros. Ese mentor que tenemos en Jesús, en la manera en que Él vive, la manera, las cosas que Él hace por nosotros, es algo que nosotros primeramente somos impactados. Entonces, al final esto funciona como un imán, ¿no? Entonces, Él nos ama tanto que nuestra reacción natural es ver en ese mentor el amor primero que todo, y luego de ese amor es que, por supuesto, vamos a escuchar los mejores consejos de Él, y cosas que, por supuesto, nos puedan cambiar la vida de alguna manera. Y hablando del amor, Jorge, pues Él nos ama porque Él nos considera como sus hijos, ¿no? Somos sus hijos, somos sus consentidos, por así decirlo. Y pues un padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí?
Entonces, también es importante cómo nos ve Él y qué quiere para nosotros. Entonces, nos ve como sus hijos y quiere lo mejor para sus hijos. Obviamente, como cualquier padre quisiera lo mejor para sus hijos. Hay una revista, Edwin, de coaching que es bien interesante, que es elaborada por la Escuela de Coaching Europea. Ellos tienen una revista donde ellos hablan de varios estudios de casos, y de hecho es chévere porque en cada estudio de caso hacen como una entrevista con la persona a cargo del tema del coaching dentro de la organización. Y una de las definiciones que una de estas personas da que me gusta mucho es que el profesor acompaña al alumno en sus fortalezas y desarrolla su talento, y está hablando precisamente de eso, de coaching. ¿Cómo entonces podemos ver eso en esa relación maestro-alumno? Tú la mencionabas de otra forma, tú decías como padre-hijo, pero en todos los dos casos se da la misma particularidad. Es el hecho de que hay alguien que quiere ayudar a otra persona a desarrollarse y este desarrollo le permite a este segundo individuo ser una mejor persona, tener más que ofrecer a la sociedad, desarrollar habilidades y talentos que tal vez esa persona ni siquiera sabía que tenía. Entonces yo lo veo también desde esa perspectiva. Tu analogía es muy interesante. Tú dices padre-hijo. Otra forma de ver el coaching sería también entonces profesor ayudando a sus alumnos a desarrollar fortalezas y talentos. Sin lugar a dudas, para considerar a alguien mi mentor, según lo que estábamos hablando, una característica fundamental es que lo tengo que admirar. Si lo admiro, estoy viendo cualidades en él que lo hacen sobresaliente, y esas cualidades son las que me hacen querer también seguir pasos que él ha dado. Eso es lo que ustedes acaban de mencionar, y con esto no pretendemos más que mostrar y hablar de lo que para nosotros ha sido una realidad. No podemos y no queremos quedarnos solamente con este mentor para nosotros. Él está esperando. Él nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aprovechemos a las personas que tenemos cerca, valoremos su consejo, valoremos una buena conversación, una conversación sincera. Solo no te olvides de también hacerlo con Jesús. La vida eterna no depende de lo que haces, sino de a quién sigues. Escojan a sus mentores, no dejen que la vida los escoja por ustedes. En nuestras sociedades, y estoy hablando de Latinoamérica y también lo podemos ver en el resto del mundo, vemos que hay unos antilíderes que están en el mundo y le están enseñando a la gente que conseguir dinero de forma fácil se puede, o le están enseñando a la gente que ser corrupto vale la pena. Y cuando no escogemos nuestros mentores y dejamos que la vida haga ese trabajo por nosotros, podemos terminar siguiendo muy malos casos de liderazgo. Escojámoslos, que sea un proceso consciente. ¿A quién me quiero parecer? ¿De quién quiero aprender habilidades? ¿Quién quiero que desarrolle mi talento? ¿Quién quiero yo que sea esa persona que me enseñe mejores estrategias y recursos para vivir? Y yo puedo dar un mensaje al final de este podcast y creo que Jesús es el ejemplo supremo, así como también creo que hay otras personas que podemos tomar como ejemplo dentro de nuestra misma sociedad por su gran contribución a esta misma. Escojámoslo, que sea un trabajo consciente, que yo lo piense, que yo diga, bueno, esto es lo que quiero para mi vida porque los valores y los principios que veo son los que veo dentro de mi propio desarrollo. No dejen que la vida tome decisiones por ustedes, tomen esas decisiones ustedes mismos. Yo agregaría a eso, Gabriel, que simplemente no nos desanimemos. Los cambios no llegan inmediatamente, estos procesos se demoran. La semana pasada precisamente tenía una conversación en el trabajo donde hablábamos de un posible caso de éxito que queríamos mostrar, y mi jefe me salió con una frase que me sorprendió. Me dijo: todo caso de éxito es solamente un intento de éxito, así que empiecen por ahí. A veces nos preocupamos mucho por llegar a la meta, pero realmente es en ese intento de éxito donde construimos el resultado que estamos buscando. Yo quiero hacer una confesión aquí. No tengo mentores, pero después de escucharlos a ustedes y de haber charlado este tema tan interesante, creo que voy a comenzar eligiendo uno o dos mentores que puedan guiarme, por así decirlo, tanto a nivel personal, a nivel profesional. Considero que tener mentores es una buena práctica que todos deberíamos tener, y obviamente teniendo al mentor principal que es Cristo Jesús.
todos necesitamos mentores en nuestra vida. Y yo creo que es la gran conclusión de lo que hemos estado diciendo. Creo que siempre como humanos nos veremos forzados en algún momento de nuestra vida a tomar decisiones. Y qué mejor que escuchar algún consejo de alguien que tal vez ya vivió lo que nosotros vivimos, que tal vez ya tomó las decisiones que nosotros vamos a enfrentarnos, etc. Y que eso, por supuesto, nos ayude a que la decisión que tomemos sea la más correcta posible. Así que nada, la invitación, por supuesto, es a que pongamos la mirada fija en la persona que mejor consejo en nuestra vida nos puede dar, ese mentor supremo, como mencionaba a Gao, y que hagamos de Jesús una persona real, una persona que tratemos en nuestro día a día, que podamos entender los mensajes que tiene para nosotros y que los pongamos en práctica cada momento de nuestro viaje aquí en la Tierra. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Creo que este capítulo es algo práctico que podemos vivir día a día. Así que quédate con el mensaje que transmitimos en nuestro podcast, y es amor sobre cualquier pretexto. Nos vemos.